Voy a conversar con el doctor José Luis Santisteban sobre este tema de la investigación, de la comisión investigadora. La Constitución anterior sí le daba a la Constitución, al Congreso la condición de ser cabeza del Ministerio Público. Condición que ha desaparecido, ¿verdad? A ver, primero, Carlos, gracias por la invitación. A ver, lo que hay que establecer es que los roles de los órganos en la democracia directa se van profundizando más y se van ahondando más en el control y fiscalización. Si vos te das cuenta, la anterior Constitución, como tarea del Congreso, no decía controlar y fiscalizar. Sí. Y las empresas privadas tampoco no estaban ahí. Esto es una serie de atribuciones que nacen producto de la democracia directa, porque cuando funcionaba el Congreso, ha sido hace unos 5 o 10 años que nacen primero, como una gran concesión de la política gobernante en ese momento, los diputados uninominales, por ejemplo. Ese fue un gran avance, un gran logro, decía la gente, ya en mi circunscripción voy yo, en mi barrio, en mi distrito, entonces... O sea, el diputado volvía a ser de alguien. Claro, y a partir de ahí, ¿qué es lo que es la Asamblea? El Congreso antes era cabeza del Ministerio Público, pero no tenía ciertas atribuciones para poder procesar ni controlar a otros órganos. Es decir, fiscalizaba el funcionamiento del Poder Judicial, pero no resolvía sobre los actos de sus miembros. Ahora va más allá. Entonces, la democracia directa ha parido un órgano que es la expresión más... Pero perdón, la condición de cabeza del Ministerio Público le daba una gran posibilidad de convertirse en acusador, por ejemplo. Claro, pero ahora, Carlos, a ver, la palabra ese acusador no está, pero porque no es jurisdiccional, nunca fue jurisdiccional. Es decir, ¿qué quiere decir no es jurisdiccional? Es que no te dice si tenés derecho sobre el inmueble que litigás, no te revoca una sentencia, no te revoca un fallo constitucional, pero sí al que dicta el fallo lo hace responsable y lo devuelve al Tribunal Constitucional, por ejemplo, para que rehaga ese proceso, como el caso, por ejemplo, de la ley del notariado, por ejemplo, ¿no? Que hay una medida precautoria donde el magistrado Gualberto Cusi firma y 2 magistradas más, y no la echan porque en realidad la ley entró en vigencia, lo echan por el acto, por la actuación, por la firma de la medida precautoria y lo echan del cargo. Ese es el rol de control. Exactamente, controla los actos. Hasta ahí, por ejemplo, ¿cómo se ve la Asamblea Legislativa en la actual Constitución? Que es bueno decirlo hasta por fecha, vigente desde el 7 de febrero del 2009. Porque aquí se juegan también hechos antes y hechos después. A partir del 7 de febrero del 2009, la Asamblea Legislativa se pone por encima de todos los demás órganos para fiscalizar y controlar sus actos. ¿Qué quiere decir aquello? Que puede mirar la materia de la Contraloría, puede mirar la materia de la Fiscalía, del Defensor del Pueblo, como lo hemos visto. Vamos a modificar la ley del Defensor del Pueblo porque no está por encima, ¿no? Entonces ya empiezan ya. Puede mirar todas las facultades del Contralor, del Procurador, del Fiscal General. Entonces, al estar por encima, eso estar por encima, o sea, solamente lo otorga la democracia directa, es decir, la expresión genuina de que yo en mi barrio elijo un diputado uninominal, sea de cualquier color, mayorías y minorías, y me representan y me fiscalizan a todos, porque a todos los órganos que se llaman derivados, y a los órganos que son electos, en este caso el Poder Judicial, los procesa y los juzga, es decir, los investiga en Cámara de Diputados, sube a Cámara de Senadores y los puede destituir, o puede dejar sin responsabilidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque es el órgano que por esencia puede convocar a una nueva elección en este momento de sistema judicial boliviano. ¿Cómo lo hace con relación al órgano ejecutivo, por ejemplo? Es el único órgano que autoriza el enjuiciamiento en la asamblea del señor presidente y va al órgano jurisdiccional que es el Tribunal Supremo de Justicia, exactamente. Entonces, ¿cómo debe, y la gente debe decir, por qué se conforma una comisión legislativa mixta a las 2 cámaras? Si hay fiscal, si hay procurador, si hay contralor y todo, que pueden hacer su trabajo, precisamente porque son órganos derivados del sistema político,
el sistema de la democracia directa le ha dado mucho más atribuciones que la que tenía el Congreso. ¿Qué quiere decir aquello? Que están por encima y deben investigar todas las materias. No para condenar a alguien, ni para decir usted tiene 8 años de cárcel, no, claro, sino lo traslada al órgano jurisdiccional, lo traslada al órgano de la Procuraduría para que recupere la plata, por ejemplo, lo traslada a la Contraloría para que vea y restituya todo el sistema de contrataciones públicas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso específico? Lo que uno ve es que primero, a ver, que la gente debe entenderlo. ¿Por qué se crea una comisión legislativa? Precisamente porque puede mirar todas las materias por encima de los órganos derivados de poder. Es decir, venga, tráigame el contrato. ¿Por qué usted contrata así? ¿Por qué usted, señor Contralor, no fiscaliza? Ese es su trabajo, su pega. Estamos bien. Por eso antes, por ejemplo, se decía, el senador, mira que fiscaliza bien, el diputado tal fiscaliza bien, porque precisamente miran todo, hasta los casos de narcotráfico. Perdón, en el caso puntual de lo que estamos hablando, el tema de las empresas chinas y todas estas cosas. Ya. Le puede llamar la atención al Contralor General, le puede decir, usted no hizo su trabajo como debía. Y lo puede. Usted debió haber pedido, usted se le puede abrir un proceso y lo podemos enviar a... Exactamente, por responsabilidad. Puede destituirlo al Contralor, porque el único que elige Contralor es la Asamblea Legislativa. Exactamente. Y en este caso, en este caso que es interino. Claro, y peor todavía. Pero es decir, nombra uno, lo destituye el cargo, porque esa destitución también se da, o sea, por el ejercicio de una función pública, por eso está por encima. Lo destituye inmediatamente, aprueba una cosa que no va a hacer nunca, digamos, ¿no? Pero no importa. Puede. No hay, o sea, a ver, los actos que tiene el actual Contralor pueden ser viciados de nulidad en un proceso, porque todos los actos son firmes, es decir, hay presunción de constitucionalidad. Sí. Sin embargo, la Asamblea debería intervenir, por ejemplo, porque es la que eleva la terna para que el presidente elija. Entonces, no está cumpliendo su trabajo ni su rol. Primer elemento, a ver, cuando uno mira el caso de la investigación, ¿cómo surge el caso de la denuncia pública, del conocimiento público? Bueno, uno por las virtudes que tiene la democracia y la libertad de expresión, ¿no? Pero cuando ya entra en la materia y el señor presidente, que es el principal aludido en el tema, dice, le he pedido al Contralor y le mando una carta para que audite todos los contratos, cuando es una pega normal del Contralor sin que se lo pida a nadie, primer elemento. Segundo elemento, le he pedido al Congreso, a la Asamblea Legislativa que investigue. Entonces, no puede hacer la investigación si no es a través de una comisión especial mixta. Y tercero, le he pedido al fiscal general que investigue, y eso ya fue después. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se hace? Porque con una comisión legislativa es suficiente para que investigue todas las materias. Le pide al Contralor, el Contralor se saca una tajada. Es más, el Contralor y el fiscal debieron ser investigados por esta comisión. Exactamente, por incumplimiento de deberes, porque pueden estar en el informe, todavía no están. Entonces, cuando ya la comisión conoce y se aprende el caso, uno ve, por ejemplo, cómo está funcionando la estrategia oficialista para que el tema de fondo se diluya. ¿Por qué, Carlos? Porque aquí, por ejemplo, hay un tema principal y central del primer hombre del país que tiene vínculos o ha tenido circunstancial, como haya sido, ese vínculo le ha otorgado a él una relación de afinidad que él mismo la ha dicho. Además, hemos tenido un hijo, desgraciadamente se murió, etcétera, etcétera, ya. A partir de allí, por ejemplo, esa investigación versa sobre el uso indebido de influencias, que se llama el artículo del delito específico. O sea, no es tráfico de influencia, uso indebido de influencia, es decir, derivadas del cargo. Cuando yo le doy un contrato a mi nuera, yo le doy un contrato a mi yerno, yo le doy un contrato a mi hermano, etcétera, etcétera, mujer, etcétera, etcétera. Tranquilamente, cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad. Por eso uno hace todo. Entonces, ¿qué hace usted el presidente? En la estrategia oficialista, segundo le pide al ¿cómo? Segundo afinidad del cuñado. Segundo afinidad del cuñado. Y todos están anotados en la Constitución. ¿Qué hace? He pedido que se auditen los contratos. A ver, primero, ¿por qué hace eso? Porque él sabe, el presidente, que en los contratos hay fallas administrativas, pero ahí va a caer la MAE. No cae él. Máxima autoridad. Claro, la máxima autoridad la que actúa, porque él no firma ni un contrato. Absolutamente.
Entonces, pero además el ministro, el presidente de Yacimiento, el presidente de la empresa Misicuni, el director nacional de los recursos evaporíticos en Potosí, etcétera, etcétera, son los responsables máximos de esa entidad. No llega arriba, ni tampoco son delegados, sino son delegados por la ley. Entonces ahí, por ejemplo, no le llega a él lo que quiere hacer en este momento Pérsico, hecho el hábil, decir, no, si la ha mandado a la unidad de transparencia y a la Contraloría, no, si él es el que firma, él es el que tiene que responder, no es aquí pues que los otros, los de abajo, no es así. Entonces ahí, por ejemplo, hay una habilidad en el presidente cuando lo envía para que audite los contratos y no trata eso, esa auditoría de contratos no va a tratar el tráfico, el uso indebido de influencias, pero porque eso es en el ámbito político. Entonces, ¿qué debería hacer la comisión? Tratar el uso indebido de influencia y todos los demás temas. ¿Cómo tratar el uso indebido de influencia? Primero, a ver, la investigación versa sobre el presidente y la relación de afinidad. Entonces, a partir de allí, Carlos, la primera información que tiene es si existió relación de afinidad o no y en qué estado está. Nadie mira. Nadie dice cómo tuvo el hijo, nada, porque no es que vaya a investigar. No es materia. Claro, la procreación, no. O sea, el tema es la relación de afinidad que tuvo el presidente con la señora Gabriela Zapata. Y el hecho de que ella esté en una empresa que contrata con el Estado, ¿lo convierte ipso facto? Es que o hay que encontrar una cartita que diga, oye, métemela. No es cierto. A ver, primero, a ver, por eso. A ver, primero, el señor presidente debería estar auditadas todas sus declaraciones juradas, por ejemplo, donde todos vamos y ponemos todos los datos y ponemos todos nuestros vínculos familiares consanguíneos de afinidad y lo saben todos los servidores públicos, lo saben los ministros. O sea, el haber obviado, no sabe cuánto patrimonio tiene la Contraloría. El haber obviado su relación constituye una falta en la... Más allá, o sea, de la falta ética, es que cuando hablamos nosotros que una comisión se conforma el órgano legislativo, el primer poder que representa a los 10 millones de ciudadanos, ¿cierto? No solamente a los del padrón electoral, porque todos los que vienen van a cumplir 18 años, van a tener derecho a votar, ese es el derecho al voto, pero la relación que tiene con la soberanía del pueblo es directa con los 10 millones. Entonces, cuando va a la Asamblea Legislativa, la comisión lo primero que debe hacer es investigar todas las materias partiendo desde el punto 1 de la denuncia. ¿Cuál es esa? La relación del tráfico de influencias, presidente, Gabriela Zapata, ¿no es cierto? Y esa relación de afinidad por el hijo que tuvo, porque él mismo lo ha declarado. No es si el hijo está vivo, si está muerto. Esa es una bellacada, presidente. Y eso sale, o sea, del contexto. Si está o no está vivo o no está muerto, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema de fondo, por ejemplo, no lo está viendo ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Comisión. Entonces, ¿quién lo está viendo? Nadie. Entonces la investigación en las tres áreas nace muerta. O sea, nace como un tongo, como un arreglo, porque lo primero que debe hacer la comisión, y cuando salen los miembros de la comisión les preguntan, no, aquí no estamos investigando tráfico de influencia, porque eso lo está haciendo el señor fiscal. Se le pregunta al señor fiscal, sí, y peor todavía cuando la señora está imputada por otros delitos que no tienen nada que ver con tráfico de influencia, es enriquecimiento ilícito. Pero aparece don Reini Ferreira y dice, sí, se la está sí, el problema es el tráfico de influencia. Pero a ver, no puede haber, la única forma, Carlos, de poder demostrar el tráfico de influencia no es pues con el ministro de la presidencia, ni es con el ministro de Obras Públicas, no, es por el grado de afinidad, pues si ellos no son los que son el padre, el hijo que tuvieron o no tienen, etcétera, etcétera, es el presidente. Por eso mi pregunta. Así no haya una cartita, la presencia de ella en una empresa que contrata con el Estado, ¿es prohibida? Exacto. ¿Por qué? Porque cuando uno mira, y te lo voy a mostrar, cuando uno mira la ley anticorrupción, por eso yo siempre decía, es la ley que va a hacer caer a muchos, dice negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas. Negociaciones incompatibles. La servidora o servidor público que por sí o por interpuesta persona o por actos simulados se interesara o obtuviera para sí o para un tercero un beneficio de cualquier contrato, suministro, subasta, operación que interviene razón del cargo, será sancionada en libertad de 5 a 10 años y uso indebido de influencia, 146, la servidora o servidor autoridad que directa o por interpuesta persona y aprovechando las funciones que ejerce o usando indebidamente las influencias derivadas del cargo, obtuviera ventaja o beneficio para sí o para un tercero, será sancionada de privación de libertad de 3 a 8 años. O sea, cuando uno mira esto, ¿cómo se puede saber el grado de afinidad para que
para que uno pueda entrar y pueda ser tipificado en el uso indebido de influencia. No es por amistad, no es que van a agarrar una cola, una comparsa, es lo grande, porque todos hemos sido en determinado momento una comparsa, es el grado de afinidad, de parentesco. Entonces no hay forma. Al alcalde de La Guardia, yo siempre lo pongo ejemplo, lo echaron porque encontraron un contrato que firmó con su suegro y le dijeron, mira, aquí está su declaración jurada, aquí está la prueba que han presentado, él es padre de su esposa y usted está fuera del cargo y no fue más y sigue teniendo pendiente un proceso penal ahí. ¿Cómo descubrieron eso? Por la declaración jurada, por el certificado de nacimiento de la esposa y de matrimonio, y ahí está el nombre de su padre, y él escribió el contrato y ya, se equivocó, no se equivocó, ahí está el proceso y lo echaron al otro día. Ya. Entonces, a ver, así se debe investigar. Entonces, ¿qué hace la comisión? O sea, saben cómo hacerlo. Pero es obvio, Carlos, saben cómo hacerlo, porque desde el comienzo que la agarran y la detienen a la señora Zapata y la imputan por otros delitos, ya no hay posibilidad humana de que esa señora llegue al presidente, porque está siendo procesada por enriquecimiento ilícito. Le están queriendo demostrar en unos ingresos, pero no le dicen de dónde vienen los ingresos. No le dicen cómo llegó al cargo. Claro, cómo los obtiene. Entonces no hay posibilidad, dice enriquecimiento. Sí, claro, porque mire, yo iba a los contratos y usaba la oficina de... A ver, hay un caso parecido en la Asamblea Legislativa de Chuquisaca, donde a un señor lo encuentran ahí teniendo relaciones sexuales y no por el abuso de poder ni nada, no lo meten a la cárcel, no lo meten por uso indebido de bienes. O sea, algo ilógico, porque claro, es menor la pena, ya está libre, al año salió libre y chao. Y el otro tema es que uno mira, es como por ejemplo el Contralor y como la Comisión van por lugares distintos, ya en esto ya de protegerlo al presidente, ¿no es cierto?, del uso indebido de influencia, ¿no es cierto?, van por el mismo lado auditando contratos y la comisión va a comprobar si esos contratos están, si eso lo está haciendo el Contralor. O sea, no se entiende, o sea, los dos están yendo al contrato y van y miran si las obras están, no es el trabajo, puede hacerlo la comisión, pero no puede hacerlo. Ese no es el tema ese de fondo, porque por lo que ha llegado a la comisión. En realidad, el cumplimiento de los contratos entre CAMSE y el gobierno no era el tema en cuestión. No era, a ver, porque en muchos casos probablemente la empresa diga sí, como ha dicho el presidente de Yacimiento, han cumplido aquí, pero lo hemos multado y las multas aparecen ahora. Todo eso, por ejemplo, debe estar en la comisión. No puede dejar ni un funcionario suelto que esté libre de que cuando aparezca la denuncia después de 2 y 3 años el contrato recién se acuerden de multarla, pues ese es otro tema. Sí, porque la han multado hace este año, 2016. Exacto. Y el otro tema que uno mira también es cómo se violenta y se patea la Constitución con relación a la relación de estados y convenios y el funcionamiento de la empresa. Eso era lo que yo quería. Ese es otro tema de fondo. La Constitución Política del Estado, la ley SAFCO, pone cuáles son las condiciones para contratos sin licitación. ¿Es correcto? A ver, primero, todos los contratos deben ser por licitación. Más bien comencemos de lo general y vamos a lo particular. Pero hay algunos contratos que no necesitan licitación. Exacto. Vamos. A ver, primero, y vamos a partir, Carlitos, a partir de la Constitución. Es importante ver el artículo 232, cuando dice servidoras y servidores públicos. Dice, la administración pública se rige por los principios y muestra un montón, legitimidad, legalidad, publicidad. Y después dice transparencia, honestidad, eficiencia y publicidad en base a los resultados. A ver, y resulta que el sistema no se ha abrogado la ley SAFCO porque son los mismos conceptos y principios, y en la publicidad aparece el sistema de contrataciones del Estado. Ese sistema de contrataciones que tiene decretos y leyes específicas, está la ley 2042, que dice que no pueden haber ningún contrato que no sea licitado, que no tenga previamente el recurso presupuestado, etcétera, etcétera, un montón de normas, para que uno no diga, mañana le echamos. Exactamente, para que la gente vea, primero, presupuestado, tiene que haber estudio de prefactibilidad, factibilidad, tiene que estar en tu presupuesto inscrito, exactamente, no hay que la alcaldía o lo que fuera. Ese es el primer elemento. Segundo, el sistema de contrataciones
en base a la Constitución actual, que recoge los principios de la ley SAFCO, estableció que hay 3 modelos de contratación, 3 modalidades de contratación. Uno, que es la que nos rige para todo, desde el presidente hasta el último, que es la licitación pública, nacional, internacional, etcétera, etcétera. Ahí no hay cómo. Para ¿eso en función de la cuantía? En función de la cuantía, de 1 millón de bolivianos para arriba, y se ha ido modificando. Pero ahí, por ejemplo, no hay cómo podás escapar del sistema de contratación estatal, que es el SISCOES. Entonces ahí uno se entra y mira todo, y no hay otra forma de cumplir. Tiene que saber qué licitaciones están, qué requerimientos. Incluso en los municipios y todo, publican en los periódicos, ¿ya? Ese es el primer elemento. No hay forma de salir de ese proceso. Es decir, es la ley. Y segundo, le dice, pero en momentos, la excepción, dice, es las contrataciones directas y las contrataciones por excepción en estos casos. Y le enumera los casos. Contrataciones por excepción. Pero no son muchos. Claro. No son muchos, pero son en casos que se justifican. Por ejemplo, le dice por excepción o directa al ejército. ¿Un terremoto? Exactamente, por cuestiones de emergencia. Y le dice al ejército, porque como no puede licitar, porque es una cuestión de Estado, de seguridad interna, no puede licitar, estamos comprando 100 granadas, 100 rifles, etcétera, etcétera. Le dice, usted contrate por excepción. Pero después de ese orden de la norma, hay que vos lo elevas sí o sí a conocimiento de la Contraloría esos procesos, porque son procesos que entran en una auditoría especial. Porque también hay en las contrataciones... Los gastos reservados que siguen habiendo igual. En contrataciones directas están los bienes fungibles. Cuando compras arroz para la tropa, fideo para la tropa, etcétera, no puedes hacer licitación porque eso, por ejemplo, como es fungible, se puede deteriorar, los precios varían, etcétera, etcétera. También ahí están. Y las contrataciones más por excepción que se aplican son en cuestiones de emergencia. Cuando se dice, invitamos a ustedes rápido, contratamos y ya está. Pero todo eso sí o sí terremotos, inundaciones. Exactamente, etcétera, etcétera. Sin límite de monto. Entonces, esto agarraron y para cada proceso y cada empresa el gobierno dictó una 30 de decretos. Y lo volvió todo lo que es ilegal, ¿no? Totalmente inconstitucional, te lo voy a explicar. Claro. Lo volvió lo que era por excepción directa, lo volvió como si fuera normal, es decir, la regla general, y lo vio el decreto 181, la ley SAFCO, la ley 2042, y todo el mundo empezó a echarle. Eso es lo real, para que la gente nos entienda, eso es lo real, lo que se ha hecho este gobierno. ¿Qué pasó con eso? Como es más fácil, yo siempre digo... ¿Es el caso de la alcaldía con el dron? Claro, pero ahí, por ejemplo, hay algo especial con la ley y el decreto de seguridad ciudadana, que le dice que el IDH sí se pueden hacer contrataciones directas porque es tema de seguridad. Pero es tema de seguridad para la policía. O sea, no es la camioneta, no es los camiones, o sea, es tema por el que le diga a la policía, mire, necesitamos para cuidarnos gases lacrimógenos, por decir. Para eso, para lo que dice, es decir, la ley te dice que podés contratar por excepción y directa, pero no te cambia el procedimiento. Es decir, esos actos son transparentes. Lo que te hace sí es excluirte del procedimiento normal que vos licitás, que para evitar precisamente lo que dice ahí, la publicidad por una cuestión de urgencia o no te limita. Seguridad Estado. Claro, entonces, a partir de allí, ¿qué hizo, o sea, el gobierno? Yo siempre digo, a ver, las leyes en cualquier estado del mundo no te solucionan nada por sí solas. Una prueba es la ley contra la violencia familiar, por ejemplo, que siguen aumentando los casos, y hay leyes, decretos y todo, sino que te genera una condicionante. ¿Qué hizo el señor presidente y en otros casos interino el señor vicepresidente? Firmaron todos esos decretos y generaron una condicionante para que todo el enriquecimiento ilícito vaya por el lado de la inversión pública. Ya. Terrible para el Estado, terrible porque esos decretos son inconstitucionales, violan todos los principios de la Constitución, violan la ley 2042 y violan el decreto marco, el sistema de contrataciones que nace la ley SACO, que es el 181 y la ley 1178, es decir, destruyó todo un sistema de transparencia, le dio a cada entidad privada, estatal, empresaria, y le dio a los ministerios para que hagan estos tipos de contrataciones como si fueran normales. Entonces ahí empezaron a salir el primer caso de yacimiento. Santos Ramírez se hizo su propio reglamento en base a un decreto que le dio el señor Evo Morales.
Sí, sí. ¿Cómo se conoció eso? Porque murió un empresario, no se conoció porque hubo auditoría. Porque y de ahí empezó todo el sistema lapidario para yacimiento en cuestión de transparencia. Le dio el año 2010 a la señora Patricia Vallivian un decreto y la nombró y creó la Secretaría de Empresas Estatales Nacionales, el CEN. Y de ahí la señora se encarga de papelbol, cartonbol, enalbol, etcétera, etcétera, enaltegas. Terrible. Le dio al TAN otro decreto y ahí están los dos aviones. Le dio a Enalbol, que es del Ministerio de Defensa, otro decreto, y ahí están las barcazas chinas. Y uno pues se pone a sumar, mierda, 1.500 millones de dólares, y sigue sumando productos, y todas tienen la base. Entonces, cuando uno va y le pregunta al comandante de la Fuerza, le dice, oiga, ¿cómo comprar estos dos aviones? Aquí está, señor, el decreto 29.205. Yo estoy amparado por la norma. Falso, porque la norma te dice que debes hacer los procesos, pero transparente. Pero resulta que esa norma te está generando una condicionante. Pero además no había ninguno de los casos. Claro, ese es el tema. El otro tema que veo terriblemente, o sea, cómo se ha destruido la institucionalidad y la transparencia del Estado, es cuando alguien te dice, hemos firmado un convenio con China y resulta que nos van a dar 7.000 millones, pero fíjese, mire, tenemos que la condicionante es que usemos que empresas chinas, pero como es un paisango avanzado, etcétera, etcétera. Pues, te voy a leer un solo articulito de la Constitución para que veas que ni con tratado ni con convenio nadie puede hacer eso porque nadie está por encima de la Constitución. La única norma directa que nace del voto popular. Resulta que la Constitución política del Estado, más allá, o sea, de lo que querramos discutir sobre soberanía, el artículo 320, parágrafo tercero, dice, ¿no? Y el parágrafo segundo, toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes, a las autoridades bolivianas y nadie podrá invocar situación de excepción ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable. Tercero, las relaciones económicas con estados o empresas extranjeras se realizarán en condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad. No se podrá, y aquí está la palabrita importante, no se podrá otorgar a estados o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos. Cuarto, el Estado es independiente en todas las decisiones de política económica interna y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales. Es decir, no puedes hacer ningún tratado, ningún convenio, no puedes hacer ningún tratado que te diga, esta es la empresa que lo va a hacer. Tiene que venir la empresa y está bien que haya preeminencia, está bien, pero esa preeminencia está de acuerdo a la ley, es decir, vienen y compiten con nuestros empresarios nacionales, así, ¿no? Entonces, ahí uno se fija, ahí la forma de cómo se maneja y se dice, no, si viene del año 2004, falso. No, falso, porque el año 2000, la anterior constitución era más restringida, pero también hablaba de soberanía, a la que tanto ha apelado el señor presidente. Habría que cambiar la norma para poder suscribir, digamos, los contratos que se suscribieron con Lula. Que Lula le prestaba plata al Estado boliviano, pero tenía que contratar a OAS, a Odebrecht, a Queiroz Galvao o a quien fuere. Es decir, los créditos condicionados a la contratación de empresas son nacionales del país que otorga el crédito, son ilegales. Es más, no solamente ilegales, uno que son inconstitucionales, que conllevan responsabilidad al presidente, por eso no se investiga. O sea, lo que yo siempre reclamo es por qué la comisión no investiga lo que se ha hecho desde el punto de vista de constitucionalidad de los actos. ¿Por qué? Porque si apela a la Constitución, el señor presidente en la disposición transitoria novena dice: los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno con rango de ley. En el plazo de 4 años de la elección del nuevo órgano ejecutivo, que ya se venció el 2013, los 4 años, este denunciará y en su caso renegociará los tratados que sean contrarios a la Constitución. Los tratados, aquí son convenios de cooperación, pero vamos a suponer que diga, sí, son las relaciones bilaterales, etcétera, etcétera, y me parece bien. Lo que no está bien, Carlos, es de que se pisotee la soberanía popular, incluida la Constitución política del Estado, y por eso es que el presidente en determinado momento cambió el proceso de contratación, porque las empresas chinas, por más que sean chinas y poderosas, podrían tener dificultades en competir con los nacionales o con otras empresas extranjeras. Por eso dijeron, no,
para que esto surta efecto, es decir, se creó una estructura jurídica, vamos a darle decretos directos y por excepción. O sea, no hay forma, Carlos, de que vos le digas a China, lo voy a favorecer a usted, me va a dar los recursos, venga con sus empresas, ¿no es cierto? Pero aquí hay licitación pública internacional, no hay forma, porque le va a ganar otro, que tenga más experiencia, más condiciones. Entonces, ahí vino el decreto de la excepción y el decreto directo de la contratación directa. Entonces ahí, por ejemplo, cerraron un círculo, una estructura jurídica que solamente generó enriquecimiento ilícito porque no podías contratar a otra que no sea él. Entonces le dio el decreto, le dio un decreto le dio un tac clarísimo. Lo que es peor, te dicen, tenés 3 empresas, escoger las que querrás. Exactamente. Pero es más, cuando uno mira los decretos, que todos los tenemos bien analizados, cuando uno mira los decretos les dice, como resulta que habían funcionarios que sí decían, oiga, esto está muy mal, aquí está el formato del contrato, aparecieron los decretos y le dijeron que el nacional, la empresa nacional, se sometía al formato del contrato que le traía el proveedor o el contratista. ¿Qué tal esa? O sea, te traía el formato como cuando uno va a un banco y le dice, mire, este es el contrato. Uno no le dice, sáqueme la cláusula, claro, tal, no le dice eso. Claro. Porque te dice, si quiere lo toma, si quiere lo deja, porque son contratos de adhesión. Claro. Los chinos trajeron contratos de adhesión y nos adherimos a esos contratos, es decir, no le sacamos, por eso es que ahora lo escuchaban a todos que están contratando por adhesión indirecta, no tiene boleta de garantía por el 100% de garantía de la ejecución de la obra, por Dios, o sea, no hay, pues no, la China Cancel, que ha sido multada 22 millones de dólares, sin embargo ha recibido 160 y tantos, 183 millones de dólares por Montero Bulo Bulo, por ejemplo. Así es. No coinciden los 22 millones, pues no, entonces, por eso, porque no está, o sea, de acuerdo a la norma, o sea, están con contratos de adhesión, pero los de adhesión no los pone uno, el nacional, los pone el proveedor, entonces, hay cosas, situaciones alarmantes, muy tristes y dolorosas que se han convertido al Estado Nacional, lo han dejado en indefensión. El procurador no habla de esos temas de la Constitución con relación al sistema de contrataciones que se ha impuesto, el Contralor tampoco, porque dice sí, pero hay un decreto que sí lo autoriza, cuando él sabe que ese decreto viola su ley, que lo hacen hacer a él, que es la ley Sasco. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya una comisión con una participación minoritaria, además de minorías? El único... Si en realidad lo que se está analizando es lo que no corresponde, y por lo que puedo entender, es una manera de sacarlo al presidente todo y cargarle a otro. Alguien tendrá que pagar el plato. El gobierno, por ejemplo, es tan avesado, uno los escucha y lo escucha al mismo ministro de Defensa, que es abogado, ¿no es cierto?, ha sido rector de la Universidad Cairo, y dice, estamos seguros y convencidos, no hay tráfico de influencia, eso solamente fue una guerra sucia. Pero ¿acaso no está la comisión haciendo su trabajo? Dice uno. Y ellos mismos después cuando le dicen a uno, mira, el fiscal no hace esto, déjenlo trabajar, le dicen, ¿no? Sí. Y ellos lo han declarado 10 veces inocente, como la ministra Paco en CNN acaba de declararlo inocente de polvo y paja al señor presidente. Pero si la denuncia nace con el señor presidente, no nace con el de la Cancel, no nace con la señora Zapata, no, con el señor presidente por el vínculo, afinidad de un hijo, ¿no es cierto?, un supuesto hijo que nace, que muere, etcétera, etcétera, pero está ahí, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que más preocupa? Que estructuralmente el Estado está hecho bolsa en institucionalidad. Primero, hay una treintena de decretos que siguen generando daño económico al Estado. Segundo, estoy convencido que la creación de la comisión para diluir en 3 órganos que están haciendo un mismo trabajo, porque todos miran el contrato, y la señora que también es principal con el presidente acusado, está acusada de otros delitos que nada que ver con el proceso de tráfico. Esto va a terminar diluido. Entonces vaya terminando donde el presidente es un hombre transparente, es un hombre honesto, siguen la treintena de decretos causando daños económicos al erario nacional, siguen siendo inconstitucionales, y como tenés un tribunal, ¿no es cierto?, que poco caso le hace a la Constitución, entonces está ahí. Esa es la historia. ¿Cómo va a terminar? Con un informe de la comisión diciendo, sí, se recomienda a la Contraloría hacer contratación y que la Cancel sea responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Se recomienda al Ministerio Público seguir con presidente no tiene nada que ver en el asunto. Pero es obvio, porque eso es diluir en 3 órganos.
y dejarlo el de uso indebido de influencia al presidente sin investigar, está sano y salvo. Por eso es que hablan de otros referentes, de otras cosas, y no del tema de fondo que le hace mucho daño al país y le sigue haciendo. Yo me voy más al tema de fondo. Uno, que es el tráfico de influencia derivada de la afinidad, que está ahí, ¿no es cierto? Y que nunca se sabrá, porque obviamente se lo tapará. Y segundo, el tema de los decretos y la famosa... Pero esta ley que usted mostró dice clarito, son imprescriptibles. El artículo 112 y la Constitución misma establece, primero, que no hay fueros ni privilegios. O sea, hay solo procedimientos especiales, que no es lo mismo, ¿no es cierto?, que fueros y privilegios. Antes sí había fueros y privilegios, usted no podía detener ni hacer nada con nadie. Y segundo, habla de imprescriptibilidad, es decir, el daño económico al medio ambiente, incluso hasta por un tema de traición a la patria, porque desde el momento, Carlos, que vos violás la Constitución vigente de 7 de febrero del 2009 y estás violando la soberanía económica del Estado, como está clarísimo, ¿no es cierto?, favoreciendo a un Estado extranjero y a una empresa extranjera, estás violando y estás bien tipificando tu conducta a un delito de traición a la patria. Ok, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias.